Listos. En este caso, entonces, hablaremos o nos aproximaremos a los temas relativos a lo que es la epidemiología y, pues, por supuesto, los protocolos de atención en salud relativos a la práctica de psicología clínica y de la salud. Entonces, en términos generales, la epidemiología implica un estudio del comportamiento de ciertas variables dentro de una población. Esto es, en términos generales, hacer uso de esa estadística descriptiva para mirar el comportamiento, en este caso de enfermedades o de problemas de salud en general, en una población. Entonces, allí vamos a hablar de incidencia, prevalencia, para mirar, por ejemplo, cuál es el dato que prevalece en una población en términos de algún tipo de enfermedad. En este caso, en psicología, pues allí vamos a ver estos conceptos de incidencia y prevalencia y además relacionados no solamente con los trastornos mentales, sino con factores de riesgo dentro de una población. Esta epidemiología entonces se encargará de ofrecerme los datos relativos a el comportamiento de una enfermedad o de una situación particular. En el caso de la salud mental, por ejemplo, la prevalencia de la depresión en una comunidad, ¿cierto? Ahora estoy, por ejemplo, trabajando con una universidad, entonces allí me interesa saber, por ejemplo, las tasas de ideación o de intento suicida o de depresión, ¿cierto? Para mirar cómo ese comportamiento del fenómeno, en este caso depresión o ansiedad o intento suicida, se presenta dentro de la comunidad universitaria, ¿sí? Entonces, esta epidemiología implica datos que me permiten observar cómo se comporta una situación de salud particular dentro de una población. ¿Listos? En términos de incidencia, prevalencia y otros datos estadísticos más. Por ejemplo, más sucede con mayor frecuencia entre hombres, entre mujeres, en estas edades, o en aquellas, o en estos cursos, como en los casos que ustedes irán a enfrentar. Sucede más en octavo grado, ¿vale? Y con eso entonces tenemos una apreciación de la forma del fenómeno al que nos vamos a enfrentar. ¿Listos? ¿Esto para qué? Entre otras cosas, para poder preparar protocolos de atención, ¿no? Entonces allí hay dos conceptos que están unidos, que están mezcladitos, por decirlo de esta manera, porque son diferentes, las de guías y las de protocolos. Estas guías o protocolos lo que hacen es describir las maneras en que se realiza o debería realizarse una actividad. Para el contexto de la práctica clínica, su nombre completo serían guías de práctica clínica, protocolos de atención clínica, que están dirigidos entonces a orientar lo que debe hacer la persona. Por eso se llama de práctica, ¿cierto? Y en diferentes niveles. Entonces hay protocolos para seguir un paso a paso para realizar un proceso diagnóstico, ¿sí? Para realizar un tratamiento y un manejo en general, en este caso de problemas psicológicos, ¿va? Estos protocolos pues son construidos, o sea, son considerados rigurosos cuando son construidos bajo metodologías científicas o cuya base pues está establecida en evidencia científica que está disponible y que es susceptible de estandarización. Entonces, este paso a paso, cuando yo digo que es susceptible de estandarización, es que lo puedo generalizar para que diferentes personas pudiendo seguir ese paso a paso, pues, alcancen resultados similares, pues que por lo menos en teoría son positivos, ¿va? Entonces, a partir de la elaboración de estos estudios epidemiológicos, yo elaboro protocolos de práctica clínica, guías de práctica clínica, que me permitan abordar las problemáticas más representativas dentro de una población. Si yo estoy observando, como en el caso de la salud, de los estudios de salud mental en Colombia, que la depresión y la ansiedad tiene una mayor prevalencia entre jóvenes universitarios, pues entonces voy a observar cómo se presenta ese fenómeno entre esa población y voy a preparar unas guías, unos protocolos de atención que me permitan afrontar esa situación en el contexto universitario cuando se presente. Para esa elaboración, entonces, yo identifico, pues, cuáles son las necesidades, ¿cierto? ¿Por qué necesito desarrollar un protocolo de práctica clínica? Entonces, ya estábamos diciendo, porque estoy identificando que hay un alto riesgo, o hay una alta estadística en la que se presenta dentro de mi comunidad esta situación particular, ¿sí? Entonces, detecto una alta prevalencia, en este caso, de depresión, de ansiedad, de intención o ideación suicida, ¿cierto? Y entonces, de pronto, tengo diferentes maneras en las que podría abordar esa situación. Entonces, digo, necesito
realizar un protocolo para abordar esta problemática que tiene mi población, embarazo adolescente, discusiones, bullying o lo que sea en el contexto, en este caso académico, que ustedes puedan presentar. Digo, necesito realizar un paso a paso que cualquiera de las personas de los sujetos que esté encargado de abordar esta situación pueda seguir, ¿sí? Para alcanzar los mejores resultados posibles a la hora de abordar esta problemática, ¿no? Establezco un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo, pues, debe ser interdisciplinario para la elaboración de unas guías de práctica clínica. La Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio, pues, aconsejan, para no decir que obligatoriamente, debe tener un epidemiólogo en el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, en el equipo de trabajo, en términos generales, pues un médico, un psicólogo, un enfermero, un investigador y otros profesionales de salud, pero no puede faltar el epidemiólogo, que es el que me aporta los datos. Es decir, no puedo estar seguro de los datos de prevalencia o incidencia si no tengo un profesional que está encargado de revisar esos datos, que son digamos, las fuentes sobre las que yo voy a realizar la documentación de las guías y los protocolos institucionales que necesito. Y empieza por decirme entonces cuáles son las patologías más frecuentes, que es el concepto que se utiliza dentro de los escenarios en salud, ¿cierto? Eh, Listo. La siguiente, pues es, por supuesto, pues la revisión de la evidencia. Entonces, una vez se haya acopiado toda la evidencia posible, pues lo que se hace es revisarla, ¿cierto? Entonces hay una revisión de la documentación disponible al respecto de una situación particular, por ejemplo, de depresión. Va a revisar cómo se presenta el fenómeno a nivel internacional, cómo se presenta el fenómeno a nivel nacional, hacer análisis de los estudios previos, de guías previas utilizadas, porque en el contexto de salud pues hay dos grandes conceptos, que es la adopción o el desarrollo o la creación de las guías. Entonces, debo mirar si lo que voy a hacer es adoptar una guía, ¿cierto? O lo que voy a hacer es desarrollar una guía propia. Para desarrollar una guía propia, con más veras debo tener un epidemiólogo. Yo puedo adoptar guías, por supuesto, y también debo tener un procedimiento para hacerlo. Pero en términos generales, pues esa revisión implica buscar la información relativa a lo que estoy haciendo, hacer análisis de los estudios que estoy consiguiendo, revisar guías y protocolos de práctica clínica previas, hacer observación. Actualmente se utilizan mucho revisiones sistemáticas de literatura, metaanálisis, ¿sí? Para observar pues cuáles son las acciones que han demostrado mayor evidencia a la hora de trabajar sobre una situación y pues aplicar instrumentos que me permitan valorar la calidad de la evidencia que estoy obteniendo. Que valga la pena decir, pues ha sido muy cuestionada en lo que a la psicología se refiere. ¿Mm? Luego debo definir pues cuáles van a ser los objetivos de ese protocolo y de esa guía que voy a desarrollar. Entonces voy a tener que tener en cuenta pues cuál va a ser el público objetivo del desarrollo de esa guía, de ese protocolo, cuáles van a ser los criterios de inclusión o de exclusión de eso que voy a tener presente, y pues cuáles van a ser los aspectos clínicos que voy a abordar en el escenario que corresponde, pues teniendo en cuenta las limitaciones, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance de lo que yo pretendo hacer con esa guía, ese protocolo? Por supuesto, voy a desarrollar algunas recomendaciones relativas, ¿sí? Basadas en lo que he estado observando, pues, cuáles son los puntos débiles, cuáles son las oportunidades de mejora, ¿sí? Clarificando, pues en la medida de lo posible y de la mejor manera, de acuerdo a la población que va a hacer uso o a los beneficiarios de la aplicación de esta guía, de este protocolo, eh, de la mejor manera, pues cada una de esas recomendaciones, ¿no? La validez externa es un poco un concepto de investigación. Implica entonces la posibilidad de que esta guía y protocolo que estoy realizando se pueda realizar en otros contextos similares al que tengo desarrollado, pero que además pueda ser observado, pueda ser validado por otros profesionales del área, que son quienes me van a garantizar en cierta medida la objetividad de lo que yo estoy haciendo, y no que yo mismo me reviso lo que hago. Pues, no me puedo autovalidar lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces puedo involucrar la opinión de expertos alrededor de lo que estoy escribiendo, ¿sí? Puedo validar la participación de beneficiarios, por ejemplo, pacientes, que desde su punto de vista, pues me van a indicar de pronto qué cosas adicionales debo clarificar dentro de la planeación de esa guía de protocolo que estoy haciendo. ¿Sí? Una vez pues revisado, pues hay un proceso de aprobación. Esto es pues que debe
someterse a una serie de pruebas. Al final vamos a hablar del documento AGRI, ¿sí? Eh, entre las que se incluyen esa evaluación cruzada. Otros profesionales expertos en el área pues van a valorar lo que está allí escrito y se realiza pues a través de publicación. Entonces yo puedo publicar, por ejemplo, esta guía, este protocolo que estoy proponiendo, y otras personas pueden hacer juicios críticos al respecto. Lo puedo presentar en eventos académicos, ¿sí? Simposios, congresos, etcétera, etcétera, y recibir toda la retroalimentación posible para pues, permitirme hacer ajustes correspondientes a esas guías o esos protocolos que estoy realizando. ¿Listos? Entonces, es ampliamente conocido que una vez desarrolladas las guías, pues hay un proceso de evaluación de guías para la investigación y la evaluación. Digamos, en términos generales, hay unas dinámicas que se ajustan a unos protocolos también que están orientados a valorar la calidad del documento que se está desarrollando en términos de una guía, un protocolo. En este caso, pues aparece el documento AGRI, ¿cierto? Este documento AGRI, pues se utiliza a nivel internacional para mirar las guías de práctica clínica y es un instrumento que se puede compartir con los profesionales con los que se va a hacer la evaluación cruzada y se brinda entonces una orientación sistemática de cómo se desarrolla y cómo se implementa, por decirlo de esa manera, tanto el documento que se está evaluando como el documento AGRI, que es el que, digamos, está destinado a hacer esa evaluación. En este momento contamos con la versión 2, ¿cierto? La versión, pues, digamos, más actualizada de esa herramienta. Y en Colombia, pues, se utiliza en este contexto para hacer evaluaciones de las guías de práctica clínica dentro del país, que está regulado, por supuesto, por el Ministerio de Salud y por sus secretarías. Entonces, una vez está diseñada la guía de práctica clínica, pues se aplica este documento AGRI, que tiene una metodología específica en la que se valoran algunos aspectos, algunos elementos, y se cruza información entre la evaluación de diferentes profesionales, como por ejemplo el rigor en la elaboración, las recomendaciones, la claridad en la que se presenta la información, la participación de otros usuarios relativos a la aplicación de esa guía, algunas consideraciones como aspectos éticos y por supuesto consideraciones a la implementación, etcétera, etcétera, para valorar su, digamos, su utilidad. Y esa será de la forma en que se utiliza el documento AGRI. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Pues bueno, el documento es un instrumento que está estandarizado, ¿sí? Entonces contiene, digámoslo así, unos mínimos que deben cumplir las guías de práctica clínica para ser consideradas como guías de calidad, ¿no? Hay diferentes formas de aplicarlo, pero en términos generales hay una evaluación cruzada en la que diferentes evaluadores, digamos, valoran los mismos criterios, pues de la manera más objetiva posible. Se les envía la guía que hay que valorar, se les envía el documento y a partir de ahí, pues se determina si cumple esta guía, este diseño de guía con, pues, el estándar mínimo necesario para poder ser aplicado en el contexto clínico, ¿va? Ya entonces, en este contexto más colombiano, pues los evaluadores lo que van a hacer es un poco como un DOFA, valorar cuáles son las fortalezas, las debilidades de la práctica clínica que se está valorando, en qué medida pues se puede mejorar lo que está siendo presentado en términos de recomendaciones para la atención sanitaria. Pueden también hacer críticas sobre el tipo de evidencia utilizada, ¿cierto? Y bueno, en términos generales, la aplicación del documento AGRI, pues lo que hace es garantizar que se apliquen estándares metodológicos para valorar la calidad de esa guía que se presenta, ¿sí? Entonces, en términos muy generales, que es lo que estamos viendo ahora, pues el desarrollo de las guías y protocolos de práctica clínica responde a datos que nos permite la epidemiología, que nos indica, por ejemplo, cuál es la prevalencia de una situación de salud mental particular. Una vez entendemos o nos fijamos que esto es representativo para la población en la que estoy trabajando, en un colegio, en un hospital, en una comunidad, y observo, por ejemplo, que necesito parametrizar, necesito hacer un protocolo, un paso a paso de cómo atender esas situaciones, pues veo la necesidad de realizar una guía, un protocolo de práctica clínica, que empieza por el diagnóstico y pues luego voy haciendo el desarrollo de las recomendaciones de aplicación, el paso a paso para poder realizar. Y finalmente le aplico el documento AGRI para garantizar los mínimos de calidad en la presentación de ese protocolo. ¿Listos? Esto sería por ahora lo que corresponde a la presentación del documento AGRI. Muchas gracias.